hay varias propuestas. Y lo que se exige para estas propuestas es que la medida que se introduzca para 3 qubits debe ser extendible para más qubits. Lo que les voy a comentar en la segunda parte de la charla es una noción geométrica que hemos introducido para cuantificar el entrelazamiento de 3 qubits, que es extensible a más qubits, porque es una medida geométrica. Básicamente, en los dos casos, lo que vamos a asociar son estas nociones geométricas e introducimos el concepto de distancia, la distancia que todos conocemos, para cuantificar entrelazamiento. Así que empezamos. Simplemente son dos partes de la charla. Una se refiere a sistemas de 2 qubits y la otra para sistemas de 3 qubits. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues los trabajos son básicamente estos dos de los que les voy a hablar y parte de este trabajo que tenemos en desarrollo con André, que va a dar una paralela por la tarde mencionando resultados fundamentales de este trabajo que tenemos aquí. Entonces, empezamos con el sistema más simple para 2 qubits. En general, para un sistema de 1 qubit necesitamos un espacio de Hilbert de dimensión 2. Este espacio está definido en los complejos. Así que esta dimensión 2 es compleja. Si tenemos n qubits, la dimensión del espacio es 2 a la n. Entonces, para 2 qubits, la dimensión del espacio es 4, compleja. Si buscamos el operador densidad que describe todas las posibilidades de estados, tanto puros como mezcla, para 2 qubits, tenemos una matriz 4x4 con entradas que son en general complejas. Por las propiedades de esta matriz, que debe ser hermitiana, normalizada, los elementos a lo largo de la diagonal son reales y los elementos en este triángulo superior son básicamente los mismos que acá, porque son complejos conjugados. Entonces, observen, tenemos 3, 4, 5, 6 parámetros complejos, es decir, 12 parámetros reales, más los 4 de la diagonal, son 16 parámetros que se deben definir para caracterizar un sistema de 2 qubits. Y nosotros queremos buscar la forma de minimizar esta cantidad de parámetros, codificando en el mínimo número de parámetros la información accesible para cuantificar, estudiar, analizar y caracterizar entrelazamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente primera parte de la charla es ver la forma de cómo identificamos cuáles y cuántos de estos parámetros tienen la información esencial para estudiar entrelazamiento. Bien, entonces una de las cosas que se tienen que hacer, porque esta matriz compleja 4x4 implica a los 2 qubits, si nosotros queremos obtener la información de un solo qubit de este par, tenemos que hacer un trazado parcial, es decir, podemos sumar los grados de libertad de un qubit, dejando libres los del segundo qubit, y ese estado reducido nos va a dar información de ese qubit, y al revés. Así que hacemos un trazado parcial, y lo que observamos es que también podemos diagonalizar las matrices reducidas. Estas matrices reducidas ya son 2x2, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 2 eigenvalores. Y lo que vemos es que los eigenvalores de estas matrices reducidas son diferentes debido al término del determinante que tenemos aquí. Los determinantes de la matriz reducida 1 difieren de la matriz reducida 2 en esta expresión delta, esta delta que está aquí. Para calcular las entropías de von Neumann, pues se tiene esta expresión en términos de los eigenvalores de cada uno de los subsistemas. Si el estado grande es un estado puro, la entropía de von Neumann es una medida para cuantificar el grado de entrelazamiento que se tiene. Pero cuando el estado grande es un estado mezcla, la entropía de von Neumann es inútil, no da ninguna clase de información. Entonces, a sabiendas de eso, nosotros vamos a exigir que los eigenvalores de las dos matrices reducidas coincidan. La razón de que estos eigenvalores queremos que coincidan es porque los eigenvalores codifican una información que es invariante para cada uno de los subsistemas. Cuando uno revisa la matriz reducida de cada uno de los subsistemas, ese invariante es el determinante de estas matrices.
y ese determinante está codificado en los eigenvalores. De hecho, ese invariante es lo que se usa para definir una medida que se llama concurrencia, que es lo que todos nos hemos puesto de acuerdo a nivel internacional para cuantificar entrelazamiento en 2 qubits. Así que nuestro interés es buscar las condiciones para que los eigenvalores sean los mismos, es decir, matar este término delta. Hay muchas formas de eliminar este término delta. Si ustedes observan, una de ellas es tomar cada uno de estos elementos que están aquí y hacerlos 0, por ejemplo, y después determinar un 0 aquí. Si nosotros tomamos estos elementos, cada uno de ellos igual a 0, reducimos en gran medida el número de elementos que necesitamos para describir este sistema de 2 qubits. Y esto adquiere la forma de una cruz, como lo pueden ver. Estos se llaman estados X en la literatura y son muy importantes porque en términos generales representan un estado mezcla. Apenas a finales de los 80s, en 1989, se pudo encontrar la forma de medir entrelazamiento en sistemas mezcla. Y es debido a un investigador de apellido Werner. Resulta que esos estados tienen esta estructura precisamente. Y son relevantes estos estados porque en términos de los fundamentos de la teoría, estos estados de Werner admiten interpretaciones de variables ocultas, a pesar de tener entrelazamiento. Eso, para los que conocen un poco de la historia, entenderán por qué son relevantes estos. Muy bien. Esto es eliminando esos términos y todavía nos queda esta expresión de delta. Así que tenemos 3 formas de hacer que esta delta se haga 0. Una es hacer que la población 2,2 y la 3 sea igual. ¿Sí? Aquí lo tenemos. La otra es que la 1,1 y la 4,4 sea igual. Y la tercera es que estos pares sean iguales. De esa forma el término delta se muere. Y entonces tenemos una matriz X muy singular. Es una matriz X donde la población 1 y la población 4 es idéntica y la población 2 y la población 3 es idéntica. Cuando digo población me refiero a el número de ocupación de los qubits que están aquí. Los elementos fuera de la diagonal se llaman coherencias. Este elemento implica transiciones entre los niveles energéticos que estamos involucrando y este otro también. Muy bien, pues entonces esto es lo que conocemos, lo que hemos introducido en uno de estos artículos como estados optimizados. Resulta que los estados de Bell, que son el ejemplo máximo de entrelazamiento de 2 qubits, son estados optimizados. Aquí les presento los estados de Bell, están en la notación convencional de ceros y unos, ¿sí? Estos estados de Bell se caracterizan porque no pueden factorizarse como el producto de un estado general en el qubit 1 y un estado general en el qubit 2. Cuando saco la representación matricial de estos estados de Bell, pueden ustedes observar que tienen la estructura de la X. Y no solamente eso, pueden observar que las poblaciones, como les digo, la 1 y la 4 son iguales, la 2 y la 3 son iguales en cada caso. Así que hemos encontrado que los estados de Bell son un caso particular de estos estados que estamos llamando optimizados. ¿Cómo procedemos? Debemos recordar que los estados mezcla permiten superposiciones, en este caso son superposiciones convexas, y si hacemos una combinación convexa de los estados de Bell, observamos que esta combinación convexa también tiene esta estructura optimizada, X. Pueden ver que la entrada 1 y la entrada 4 son iguales, y la 2 y la 3 son iguales. Ahora, este estado tolera cierto grado de entrelazamiento. La diferencia entre la combinación convexa y las combinaciones lineales son que si yo tomo una combinación lineal de vectores de estados puros y calculo su matriz de densidad, esa matriz de densidad tiene todas las entradas diferentes de 0. ¿Sí? Mientras que la combinación convexa permite tolerar estas estructuras. Muy bien, entonces hay una serie de condiciones que deben cumplirse para que estas densidades de probabilidad sean físicamente admisibles. Y eso correlaciona las 2 coherencias sobrevivientes con los productos de las poblaciones que tenemos aquí.
Etiquetamos esto de forma clara, solamente tenemos dos variables, y encontramos entonces condiciones en las cuales podemos codificar cualquier sistema de 2 qubits, entrelazado o no, en esta región convexa definida por estas desigualdades. Esta región convexa vive en el plano y es ni más ni menos que este triangulito que está aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Observen, hemos reducido un sistema de 2 qubits, del que hablábamos de al menos 16 parámetros que debemos que construir, a representarlo en términos solamente de 2 parámetros. ¿Sí? Cada uno de los puntos en este conjunto convexo, que es el triángulo, representa un sistema de 2 qubits. Y nosotros podemos cuantificar el entrelazamiento de estos qubits. Aquí tengo otra vez la representación matricial de cada uno de los estados de Bell. Estos dos estados de Bell viven en este vértice y estos dos estados de Bell viven en este vértice. Cualquier otro punto asociado en este triángulo representa estados mezcla, ¿sí? Con un cierto grado de entrelazamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero ya tenemos una representación geométrica simplemente en el plano para representar estas matrices 4x4 complejas. Y podemos codificar el entrelazamiento que está aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caracterizar el entrelazamiento de la siguiente forma. Dado que cada uno de estos vértices representa estados maximalmente entrelazados, ¿sí? Representa los estados de Bell, vamos a decir que cualquier punto que esté más cercano a cualquiera de estos vértices tiene mayor entrelazamiento conforme más cerca esté de alguno de esos puntos, ¿sí? Y mientras más diste de esos puntos, entonces está menos entrelazado. Entonces, para eso introducimos una cierta noción de la métrica, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es identificar las condiciones para que esos puntos que tenemos ahí sean entrelazados o no. A partir de un criterio, es el criterio de Pérez-Hrodecky, pero son como 3 Hrodecky, son hermanos. Entonces ustedes ven una serie de artículos muy famosos en el área de cuántica, de entrelazamiento, Hrodecky, Hrodecky, Hrodecky. Y acaba de aparecer otro Hrodecky, parece que se multiplican como conejos. Entonces aquí debería ser Pérez-Hrodeckys realmente, ¿sí? Ellos establecen un criterio que nosotros introducimos para definir estas regiones todavía en el plano, para identificar cuáles de estos puntos tienen entrelazamiento. Entonces establecemos estas restricciones que están aquí. La variable Y es la vertical, la variable X es la horizontal, y para identificar entrelazamiento se debe cumplir o bien esta condición o bien esta otra condición. Entonces, por ejemplo, para un cierto tipo de estos estados Werner que les comento, que se usan en el laboratorio, se miden, se cuantifican y todo lo demás, tenemos estas parametrizaciones. En la línea continua azul tenemos la variable X, la línea punteada es la X0 y la punteada en rojo es la Y0. Entonces, para satisfacer esta condición, necesitamos que X viva entre X0 y Y0. Entonces, esta zona que está aquí es la región de parámetros donde tenemos entrelazamiento diferente de 0. Lo propio para esta otra región, para este otro tipo de estados. Muy bien, entonces esto permite identificar los parámetros para los cuales tenemos entrelazamiento. Lo que queremos ahora es cuantificar ese entrelazamiento. Queremos decir qué tan entrelazado está un determinado par de qubits. Y para eso introducimos la noción de medida. Entonces, introducimos una medida con esta noción, que es el ínfimo de esta distancia entre dos puntos, y podemos establecer regiones. Aquí esta región en damero es la región de parámetros donde el sistema no presenta entrelazamiento, es un sistema completamente separable, y esta región en verde fosforito que ven, para los parámetros que estoy introduciendo ahí, es la región donde presentan entrelazamiento. Cuando hacemos que esta variable sea 0, pues solamente nos reducimos a esta línea, ¿sí? Y tenemos esta noción de distancia que nos lleva a esta restricción que tenemos aquí. Entonces, esta cantidad L nos está cuantificando qué tan entrelazado está el par de qubits que tenemos analizado. Podemos hacer lo propio con otra región, que son las regiones universales,
y vemos una región, una definición equivalente para esta cuantificación de distancia. Esta L es una medida geométrica, ¿sí? Es la noción de distancia entre dos puntos, básicamente. Bien, pues resulta que esta medida que tenemos para identificar la distancia entre dos puntos, cuando consideramos ambas configuraciones, nos lleva a este esquema. Pues esto reproduce la medida que se conoce como concurrencia en la literatura, que es la que todos hemos aceptado como la forma correcta de cuantificar entrelazamiento entre dos qubits. ¿Qué es lo que hemos conseguido? No aspirábamos a encontrar algo nuevo, porque estamos en dos qubits. Estamos haciendo nuestro modelo geométrico, primero para reproducir lo que ya entendemos y saber que nuestro modelo es útil para poderlo extender a más qubits. Y lo que estamos haciendo aquí es demostrar que esta medida de concurrencia que se introduce por otros mecanismos tiene una interpretación geométrica muy sencilla en este esquema de este cuerpo convexo, que es el triángulo que les acabo de presentar. Entonces, este primer resultado nos hizo entender que sí es posible cuantificar entrelazamiento sin usar tantos parámetros. Bien, pues si para el caso de dos qubits tenemos esto, aquí lo que estoy haciendo es, para estos estados de Werner que les comenté hace un rato, estamos comparando la línea punteada que está aquí, es nuestra medida de cuantificar entrelazamiento, y esto que está aquí es la medida usando la entropía de von Neumann de los estados reducidos. ¿Sí? Entonces, en este caso, observamos que nuestra medida de entrelazamiento es una cota superior para cualquier medida de entrelazamiento usando esta noción de von Neumann. Pero esta medida de entrelazamiento punteado, insisto, coincide con la interpretación correcta y la cuantificación correcta que todos nos hemos puesto de acuerdo, tanto para estados puros como para estados mezcla, en cuanto a la cuantificación de entrelazamiento. Usar la entropía de von Neumann para cuantificar entrelazamiento no es el camino correcto, no da la información apropiada. Muy bien, si ya para 2 qubits teníamos una matriz 4×4, para 3 qubits el espacio es 2 a la 3, es 8. Y tendríamos matrices 8×8 complejas. Hagan las cuentas de cuántos parámetros necesitamos manejar. Es una brutalidad. Y si después hablamos de una cadena de espines, si dicen 100 espines, hagan la cuenta de cuál es la dimensión del espacio de Hilbert y cuántos parámetros necesitan ustedes usar simplemente para buscar si acaso esa cadena de espines tiene entrelazamiento. Lo que queremos es minimizar esa tarea y codificar la información en el mínimo número de parámetros. Pues para 3 qubits empiezan los problemas, como ya les había comentado, porque tenemos aquí este esquema que parece el de la Santísima Trinidad, pero no lo es. Aquí estoy representando 3 qubits, ¿sí? Y A, B y C, y en este triángulo lo que estoy representando es lo que quiero medir, lo que quiero identificar y cuantificar. Estos tres están correlacionados cuánticamente, ¿sí? Y hay varias formas de correlacionarlos. Puede ser que estén correlacionados a pares, por ejemplo A y C, pero que no guarden ninguna correlación con B, y así en estas tres posibles configuraciones. En este caso, estas tres configuraciones toleran lo que en la literatura se identifica y se conoce como entrelazamiento global. Significa que de alguna forma uno identifica algún tipo de entrelazamiento, pero ese entrelazamiento es a pares. Entonces estos estados se conocen como biseparables. Eso resulta que para las cuestiones prácticas, para generar algoritmos de cómputo cuántico y verificar interpretaciones de la teoría cuántica y todo lo demás, este tipo de entrelazamientos no nos interesa, porque es débil. Lo que nos interesa es el entrelazamiento entre los 3 qubits, que ustedes no puedan decir qué ocurre con este sin tener la información de los otros dos. Eso es entrelazamiento genuino. Y estamos hablando de 3 qubits nada más. Insisto, si ustedes piensan en una cadena de espines y quieren que toda esa cadena de espines esté entrelazado, los reto a que hagan las cuentas para ver si cuantifican ese entrelazamiento. Bien, entonces queremos hacer una construcción que nos permita identificar tanto entrelazamiento global,
que a nosotros no nos interesa, pero es útil en diversas aplicaciones del cómputo cuántico. Por ejemplo, para hacer teleportación cuántica es suficiente con tener este entrelazamiento biseparable. Lo que nos interesa es el entrelazamiento de los 3 qubits tal cual, es decir, el entrelazamiento genuino. Entonces lo que usamos es un mapeo donde usamos el espacio de Hilbert para estos 3 qubits y lo vamos a mandar a un politopo que vive en R3. Es decir, queremos reducir estas matrices 8×8 complejas, ¿sí?, a simplemente 3 parámetros reales. ¿Cuáles van a ser esos 3 parámetros reales? Con la experiencia que les comenté del caso de 2 qubits, tenemos que prestar atención a los eigenvalores de las matrices reducidas. Como tenemos 3 subsistemas, vamos a tener solamente 3 matrices reducidas y vamos a tener solamente 3 eigenvalores reales. Y debemos imponer las condiciones para que estos eigenvalores signifiquen algo físicamente para la matriz que estamos analizando. Esas desigualdades, afortunadamente, ya las habían estudiado antes que nosotros y están dadas aquí, ¿sí? Cuando uno resuelve estas desigualdades, encuentra una cuestión muy bonita. Resulta que este espacio de dimensión 8 complejo, lo podemos mapear en este politopo que ven en azul. Este politopo está representado por 2 pirámides. Todos los puntos interiores y en las superficies de estas pirámides, cada uno de estos puntos representa un posible estado de 3 qubits. Y podemos identificar el entrelazamiento de forma geométrica. Los vértices de este politopo son importantes porque van a representar los puntos B que ven aquí, son estados biseparables, significa que 2 de los qubits están entrelazados, pueden ser un estado EPR y el tercero no, ¿sí? Y este vértice que está aquí, G, es un estado de 3 qubits donde los 3 estados están perfectamente entrelazados. Este vértice que está aquí representa cualquier estado separable, es decir, con 0 entrelazamiento. De tal forma que todo el espacio de Hilbert se construye como una combinación convexa de estos vértices y es precisamente este politopo. Muy bien, entonces podemos identificar las caras de este politopo, los detalles los voy a saltar. Aquí hay una cara, no sé si logran ver, es de tono como azul, ¿sí? Aquí hay otra cara, aquí hay otra cara y otra cara. Todos los puntos de estas caras se representan en términos de combinaciones lineales como las que tenemos aquí, donde los parámetros a definir son gamma, alfa y beta. Dependiendo de los valores de estos parámetros, podemos identificar estas combinaciones lineales con esto. Y estas combinaciones lineales tienen un entrelazamiento que va desde 0 hasta 1, que es el entrelazamiento máximo para 3 qubits. Podemos identificar otras caras externas en la pirámide superior y son estas combinaciones lineales que están aquí. Es decir, con esta combinación lineal podemos barrer todos los puntos que están aquí. Hay otras combinaciones lineales que se mapean estos puntos, pero esas combinaciones lineales resultan ser transformaciones locales unitarias de esto. ¿Qué significa eso? Significa que el grado de entrelazamiento no se pierde. Entonces, estas caras tienen un cierto grado de entrelazamiento. Y tenemos estas otras regiones que están aquí, caracterizadas por estos otros estados. Se puede seguir haciendo la clasificación, pero estas son las clasificaciones inmediatas. ¿Cómo cuantificamos entrelazamiento? Aquí estamos viendo una cara, una porción del politopo. Este es el punto de máximo entrelazamiento, 0 entrelazamiento y estados biseparables. Tomamos el punto que nos interesa, caracterizado por este vector, y lo proyectamos a lo largo del segmento SB y la componente transversal. Pues vamos a usar estas cantidades P y estas cantidades Q para introducir nociones geométricas de distancia. Entonces, si usamos las cantidades P, que son estas, y hacemos una combinación normalizada de esto, caracterizamos el grado de entrelazamiento a través de cortes transversales de esta pirámide, transversales al segmento SG. Todos estos puntos están caracterizados por el mismo grado de entrelazamiento global, ¿sí? Mientras más cerca están estos triángulos del punto G, tienen mayor entrelazamiento.
Pero este entrelazamiento global, como les dije, implica estados biseparables y no nos interesa mucho a nosotros. También usamos el mínimo de esta cantidad, significa queremos ver qué tan localizar la región más cercana a este punto a lo largo de este segmento, y esto introduce una noción de entrelazamiento genuino. Entonces, aquí tenemos la descripción de este entrelazamiento genuino. La región en azul nos va diciendo que se va aceptando la medida de entrelazamiento a 1, donde G es el máximo entrelazamiento. Y si buscamos regiones de entrelazamiento constante, pues tenemos ahora estas hojas que tenemos aquí. Todas estas hojas representan puntos. Cada uno de estos puntos es un estado en el sistema de 3 qubits, y todos esos estados que están caracterizados por estos puntos tienen exactamente el mismo grado de entrelazamiento genuino. Eso significa que podemos hacer transformaciones entre puntos, es decir, entre estados, permitiendo que el sistema preserve su grado de entrelazamiento, que es algo que queremos para controlar y manipular entrelazamiento. Hacer operaciones sobre los sistemas de tal forma que no se pierda el entrelazamiento. Muy bien, entonces podemos comparar las gráficas. Aquí estamos describiendo un estado parametrizado por alfa, que bien puede ser una evolución temporal, ¿sí? Y observamos que dependiendo del valor de alfa, tenemos una cierta medida de entrelazamiento. Aquí este es un punto W, que es el baricentro de B1, B2 y B3, y ese punto W identifica a los estados de Werner, que les digo que toleran interpretaciones de variables ocultas. Aquí lo que hacemos es comparar nuestra medida de entrelazamiento con otras que ya existen en el mercado. La nuestra es esta para entrelazamiento genuino. Estas, créanme, son otras medidas de entrelazamiento que hay en el mercado, son bastante socorridas y bastante usadas en la literatura, y lo que estamos mostrando es que nuestra medida de entrelazamiento sirve como cota inferior para esas otras medidas. Estamos apostando a que nuestra medida prevalezca porque es una cota inferior. Significa que si nosotros marcamos que aquí hay un cierto grado de entrelazamiento, cualquier otra medida va a identificar ciertamente que hay ese entrelazamiento genuino. Muy bien, podemos también preguntarnos cómo construir un estado que evolucione en el tiempo, precisamente manteniendo el grado de entrelazamiento. Aquí le estoy poniendo un ejemplo, y eso correspondería a un estado escrito de esta forma. Y para terminar, que es un poco de lo que les va a hablar André en su charla de esta tarde, podemos representar la teleportación cuántica en términos geométricos, mapeando todo lo que saben ustedes que ocurre con el proceso de teleportación, que me lo voy a saltar para dar espacio a posibilidad de preguntas, si no entonces se los explico, ¿sí? Entonces podemos describir todo lo que ocurre en el proceso de teleportación en términos de puntos en el politopo. Entonces, de momento, con esto termino. Espero que haya preguntas. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Muchas gracias por su plática, doctor. ¿Sí se escucha? Bueno, sí. Bueno, sí. Ok. Muchas gracias por su plática. Mi pregunta va en ¿qué grupo de simetría tendría ese politopo para mantener justamente el entrelazamiento cuántico? ¿Usted lo ha identificado? Sí, es uno de los trabajos que tenemos en el proceso. ¿Sí? Okay. Es el grupo discreto, el grupo C. Es uno de ellos. ¿No? Ok, y con cada, un qubit, 2 qubits, así, ¿se mantiene invariante ese grupo o va cambiando? Mira, podemos verlo aquí, por ejemplo. Este politopo es asimétrico en el sentido de que la pirámide superior, ¿sí? Tiene un volumen más pequeño que la pirámide inferior. Okay. Pero tú puedes hacer reflexiones, por ejemplo, de tal forma que el D1 se mapea al D3 y demás, ¿sí? Y luego también rotaciones discretas. Pues este grupo inmediato que está aquí es un grupo discreto. Y hay una serie de teoremas que te demuestran que puedes conectar el grupo discreto con transformaciones unitarias
en un espacio vectorial, por ejemplo, en un espacio de Hilbert. Entonces, lo que tenemos también ya es identificado cómo la acción de este grupo discreto, estas operaciones de simetría que dejan invariante al politopo, se reflejan en estas transformaciones unitarias ya en el espacio de Hilbert de los qubits que estamos analizando. Y es muy rico porque además nos permite manipular a los sistemas haciendo la acción del grupo de simetrías que está arriba. Ese es el arriba. Ok, gracias. ¿Una pregunta más? Ok. Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Oscar